¿Quién aquí ama verdaderamente al Señor? Que me diga amén, que levante su mano. Sí, usted ama al Señor. Nosotros muchas veces, cuando tal vez a usted le gusta a alguien, o entre hermanos, o papá, hijos, hijos, padres, decimos te quiero, decimos te amo. No sé cuándo fue la última vez que usted lo dijo. Sin embargo, de decir a hacer hay una diferencia muy grande, porque las palabras aguantan todo lo que usted les ponga, ¿verdad? Pero el amor se demuestra con hechos, ¿cierto? Los hijos de Dios entendemos lo espiritual porque se supone que estamos en una relación con el Padre. ¿Cuántos de aquí oran todos los días? ¿Cuántos de aquí ayunan? Tal vez de vez en cuando. ¿Hay alguien que ayune todos los días? Está raro, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí les gusta adorar al Señor? Pero que no sea en la iglesia, que sea en su casa, cuando usted va en el carro, en el bus. ¿Cuántos de aquí estudian la palabra? Ojo, no la leen, la estudian a profundidad. Cuando usted y yo entendemos y comprendemos lo espiritual, en nosotros no hay una venda. Las personas que no tienen a Cristo no tienen al Espíritu Santo y no comprenden lo espiritual. Y cualquier cosa relacionada a Dios es locura, ¿verdad? Se pone alguien aquí en la iglesia, quizá en algún momento hablar en lenguas, y a la par hay alguien que no conoce a Cristo. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Que esa persona va a pensar que este otro está loco. Cuando alguien no tiene a Cristo, está cegado, su entendimiento está entenebrecido, y todo lo que hagamos como cristianos va a parecer una locura. El tema de hoy se llama locos y santos. ¿Amén? Usted que le gusta apuntar, que espero que sean todos, locos y santos. Vamos a ir a la palabra, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Me dice amén cuando lo tiene. Esperemos en Dios que no se nos vaya la luz otra vez. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Leo en Reina Valera. Este primer punto se llama la locura que el mundo no comprende. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz, que dice, es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes, que dice, por la que por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primero, la cruz es locura para el mundo, porque cuando se predica la cruz, cuando alguien escucha el evangelio por primera vez, hay cosas que no tienen sentido. El perdón de pecados pareciera no tener sentido. Justificar una mala vida, ese perdón que hay en Dios, la justificación detrás, pareciera no tener sentido. Purificar el corazón de una persona, de un asesino, no tiene sentido. La sanidad completa de alguien, ¿cuántos de aquí Dios los ha sanado alguna vez de alguna enfermedad? Para el mundo eso es locura. Sin pastillas, sin médicos, intervención, salud divina, eso pareciera locura. Convertir a un perseguidor de la iglesia en apóstol, locura. Usted sabe que cuando Dios habla a Ananías y le dice: es que te va a llegar Saulo de Tarso, que jamás. ¿Cómo va a traer a Saulo aquí? Si Saulo persigue a la iglesia, es que instrumento escogido me es este. Eso era una locura para Ananías. Y sabe una cosa, muchas personas acá han escuchado varias veces desde el púlpito la necesidad de la iglesia de abrir casas para predicar, ¿cierto? Pero ¿cuántas personas se han acercado a los pastores para decir: yo voy a poner mi casa, voy a abrir mi casa para predicar? Y es que mucha gente quizá
sabe que a esa casa va a llegar todo tipo de personas. Oiga, su casa no se va a contaminar, enseñó hace yo como 3 semanas, porque venga alguien de afuera que no conoce a Dios. Porque en usted está el Espíritu de Dios, en usted está Jesús, y Jesús es el centro de su hogar. Su casa no se va a contaminar porque venga el vecino mundano. Más bien, su casa va a ser un lugar de amor, de consolación. Es un lugar donde va a llegar el amor de Dios a otras personas. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces creemos que no todo el mundo tiene el derecho a escuchar de Cristo. Más bien somos nosotros los que a veces nos convertimos en jueces de las personas. A este no le hablo del Señor porque me cae mal, porque no lo quiero en mi casa metido, porque qué pereza ver en la iglesia. O sea, yo he visto gente ser muy mala, y que Dios los convierta en predicadores, en pastores, en evangelistas, en salmistas, porque Dios se encarga de eso, no nosotros. Nosotros no somos jueces. Nosotros somos un instrumento escogido para llevar el amor de Dios a otro. Que la predicación es locura y que nos van a llamar locos, sí, es verdad. Que estamos locos por creer en un Dios de amor, pues qué importa. Yo creo en que Dios sana, salva, liberta. Que yo creo que para Dios no hay nada imposible. Yo creo que Dios, si a uno escogió, Dios no escoge a gente perfecta. Dios escoge a los más imperfectos, a todos nosotros. Y el Espíritu Santo nos capacita, nos redarguye, saca toda la basura de nuestro corazón. Convirtió a Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué no puede hacer con nosotros? ¿Qué no podría hacer con ese vecino que no nos simpatiza mucho? Imagínese usted que a Dios le plació hacer cosas que no tienen sentido y que al mundo le parecen locura. Dígale a la persona que está a la par suya: a Dios le plació perdonarte y escogerte para algo grande. ¿Sabe una cosa? A Dios le plació escoger a Saulo y convertirlo en Pablo. A Dios le plació escoger a Moisés para algo grande. A Dios le plació escoger a Abraham. Le plació escoger a David como rey. A Dios le plació hacer eso. A Dios le plació escogerlo a usted. Dios quiere usarlo a usted para algo grande. ¿Que te van a llamar loco? Pues sí. Que la gente va a creer que no tiene sentido lo que estás haciendo, que estás perdonando, que te estás sentando con la gente que no tiene Cristo, pues sí. Que el mundo va a hablar, pues sí. Pero a usted y a mí lo que nos tiene que importar es la opinión de Dios. La predicación, dice este capítulo, que es locura para el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos a un Dios creador que nos ama, que nos escoge de antes de la fundación del mundo, dice Efesios. Mostramos a un Dios amoroso que dio a su Hijo en la cruz. Nosotros enseñamos una salvación que es por gracia inmerecida, no por obras. ¿Qué cree mucha gente? Que va a ir al cielo por ser bueno. ¿Y qué dice la Biblia? Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y presentamos a ese Dios. Mucha gente creerá que no tiene sentido alguno el que usted quiera compartir con otros lo que Dios ha puesto en su corazón. Y sabe una cosa: la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo son totalmente distintas. ¿Usted ha escuchado personas decir que toman decisiones por lo que sintieron en el corazón? Cuando la Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso. La Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia prudencia. Y ahí hay gente tomando decisiones porque creen que son muy experimentados. Vamos a ir a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Listos? Dice la palabra del Señor. Santiago 3, del 3 al 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, que dice, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Ahora, el mundo va a considerar cosas de una forma, pero es una sabiduría diabólica, es una sabiduría que no proviene de Dios. Para el mundo, todo lo que tenga que ver con Dios, cuando no se tiene el Espíritu Santo, es una locura. Es algo que no tiene sentido.
el dar pasos de fe. ¿Quién aquí ha dado pasos de fe en cualquier cosa? Eso es locura para el mundo. Que Dios te mande a hacer algo, a construir algo, a abrir un emprendimiento y usted no tiene ni un 5 y hay que dar pasos de fe. Eso es locura para el mundo. El sabio depende de Dios en oración y se deja guiar por el Espíritu Santo. Yo le pregunto a usted, cada vez que a usted se le ocurre hacer un paseo, ¿usted le consulta al Espíritu Santo de Dios si es buena idea? Porque usted sabe que Saulo quería ir, Pablo como apóstol quería ir a Asia a predicar y el Espíritu Santo se lo impidió. Digo, ¿era malo predicar? No. ¿Era malo compartir el evangelio? No. Pero Pablo oró y el Espíritu Santo le dijo, no vas. Y eso que era ir a predicar, no es que se iba a ir de paseo a China, no, es que iba a ir a predicar. Y muchas veces nosotros no oramos a ver si es la voluntad de Dios. Romanos 8:14, vamos a ir a Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Es inconcebible que un hijo de Dios tome decisiones por su propia prudencia. Usted y yo tenemos que presentar nuestras decisiones delante de Dios en oración y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Aunque la respuesta nos parezca inclusive a nosotros contraria o locura, que Dios nos diga sí o que nos diga no, que estemos o no de acuerdo, se tire usted el piso y de vuelta, no importa. Si Dios dice no, es no. Si Dios dice sí, es sí. ¿Quién es más sabio, el Espíritu Santo de Dios o usted? ¿Quién es más sabio? Que usted diga, es que tengo 20 años de experiencia en este trabajo y el Espíritu Santo te dice, es que no es ahí, no es con ese proveedor, no es en esa entrevista donde vas a ir, ahí no es. Es locura, pareciera locura en efecto. Pero cuando usted y yo dependemos de Dios, es cuando nos vamos a dar cuenta de la falta de sabiduría de Dios que nosotros tenemos. Dice Santiago 1:15, vamos a Santiago 1:15. Dice Santiago 1:15. ¿Listos? Santiago 1:15. Si alguno de vosotros que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿A quién aquí le falta sabiduría? A mí mucha con demasiado. Y todos los días en oración le pido a Dios sabiduría, porque la Biblia dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Es una promesa de Dios el que Él nos va a dar sabiduría a lo alto. Así que parte de su oración, si usted no está pidiendo sabiduría todos los días, hágalo todos los días. Segundo punto, el problema de la vida. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 38 en adelante. Y aquí hay algo con que usted tal vez se va a sentir identificado, espero en Dios. O tal vez usted va a volver a ver a alguien que tiene cerca. ¿Listos? Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. ¿Listo? Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué dice? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Cuánta gente no se puede congregar porque es más importante dejar el almuerzo listo? ¿Cuánta gente no se congrega porque hay que estudiar para los exámenes de la semana de la universidad, porque hay que dejar cosas listas del trabajo? ¿Cuánta gente no se congrega porque agendan trabajo los domingos? Marta, Marta, afanada y turbada estás.
¿Y sabe cuál es el problema? Que en la vida nosotros, cuando Dios nos llama a ser sus hijos y pone a alguien a que nos predique, empieza toda esa historia de amor con el Señor. Empezamos a caminar, empezamos en células o en servicios generales a recibir la palabra, ¿cierto? Pero empieza el diablo también a hacer su obra, porque así como Dios tiene un plan y propósito para usted, también Satanás lo tiene. ¿Qué es lo que el diablo desea? Que usted y yo nos perdamos, que usted y yo nos apartemos del Señor, que usted y yo pequemos, porque aunque Él ya es perdedor, no quiere perder solo. ¿Y cuántas veces nosotros valoramos más los quehaceres del hogar que el servir a Cristo? Estamos tan ocupados y tan cansados que no nos da tiempo de orar. ¿Cómo es posible? Pero usted sí tuvo tiempo de desayunar o de almorzar y de cenar. Pudiste alimentar la carne, pero no alimentaste el espíritu. Ay, qué pereza, Dios, mañana oro en la mañana. Y usted tiene su Biblia ahí y dice, no, mejor voy a leerla en el celular, no voy a leerla de papel, porque es que no quiero levantarme de la cama e ir por la Biblia. Y usted empieza el celular a leer la Biblia y termina en TikTok, termina en Instagram, pero termina en Facebook, viendo los estados de las estupideces de todo el mundo, menos la Biblia. Yo sé que si yo me siento en mi cama a ver la Biblia, no voy a terminar leyendo la Biblia, va a terminar en cualquier otra cosa. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces estamos tan afanados, tan turbados, que no sacamos tiempo para lo eterno, para lo realmente importante. Y es que ahí entra todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Quiero que me acompañe a Lucas 8. Lo vamos a devolver un poquito. Lucas 8. ¿Sabe que lo triste de esto es que el Señor estaba ahí para Marta, pero Marta no estaba ahí para el Señor? Otra vez, el Señor estaba ahí para Marta, pero Marta no estaba ahí para el Señor. O sea, el Señor está hoy aquí para usted. ¿Está hoy aquí usted para el Señor? ¿O está pensando lo que va a ir a cocinar ahora más tarde? ¿O está pensando en las cosas de mañana? ¿O está ahí todo ansioso por cosas de relaciones interpersonales? El Señor está aquí para usted. ¿Esté usted aquí para el Señor? Porque hay gente que viene a la iglesia, pero como que le pasea el alma por el cuerpo, ¿verdad? Están todo y sale de la predicación y usted dice, ¿y qué predicó el pastor? Se pajuas, no me acuerdo. Y acaba de salir de la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y ni Biblia trae. Volver a la persona que tiene para ver si el rajo. Y habla así. Listo, Lucas capítulo 8. La vida misma nos distrae a nosotros para recibir la palabra. Recuerde que estamos en la parte de que el mundo ve como locura lo que usted y yo hacemos como hijos de Dios. Quédese con esa idea en mente. Lucas 8:4. Bueno, desde el 1, perdón. Lucas 8 desde el 1 en adelante. ¿Listos? 1. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: y aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. 6. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. 7. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y el fruto dio fruto, a cual 100, a cual 60 y a cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Brincamos al versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo cual fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 20. El que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ojo, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que la oye, la entiende y da fruto, y produce a 100, 60 y 30.
¿Cómo es su corazón? Porque si mi corazón es la tierra donde se siembra la semilla, que es la palabra, usted está con un corazón que recibe la palabra y vienen las aves, que es el diablo. Está con pedregales, que cualquier cosa lo distrae. Está tal vez usted con espinos encima, que son los afanes, como Marta. O usted tiene una buena tierra donde la semilla da fruto. ¿Cómo hago yo para recibir la palabra y que ésta dé fruto? Es la pregunta. Porque se espera que cuando Dios me llama yo sea obediente. Dios no bendice la desobediencia. ¿Ok? Dios nunca te va a guiar a hacer lo incorrecto, porque los que somos hijos de Dios, que dice, somos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Leímos antes. Así que el Espíritu Santo de Dios nunca va a guiar a un hijo de Dios a pecar, a hacer lo incorrecto o a obrar en algo que no es bendición. Si algo no es bendición, es maldición, o es fu o es fa. No hay nada en medio. Usted no es cristiano, o Dios es su padre, o su padre es el diablo. No hay un intermedio. Usted nunca es huérfano, siempre tiene un padre espiritual. O es el Dios creador o es Satanás. Y esa es la verdad. ¿Qué pasa si usted muere sin Cristo? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quien no tiene Cristo, ¿a dónde se va? Al infierno. Esa es la verdad. Entonces usted tiene un papá u otro papá, espiritualmente hablando. Entonces usted recibe la palabra. El asunto es cómo está el estado de su corazón. O sea, cómo se encuentra usted. Está tan afanado que ni siquiera pone atención a la palabra. Hay gente que viene a la iglesia y no trae Biblia. Hay gente que viene a la iglesia y no anota. Hay gente que viene a la iglesia y está jeteando con el vecino. Hay gente que viene a la iglesia y está viendo TikTok. Hay gente que viene a la iglesia, trae a los hijos y los hijos están jugando. Pedregales, espinos, aves. Pues uno se queja porque la gente no hace caso a la palabra, ¿verdad? ¿Cómo está su corazón? Porque Dios espera que usted y yo seamos obedientes a la palabra, que seamos sal y que seamos luz. Cuando usted y yo somos sal y somos luz en medio de las tinieblas, en el trabajo, en la universidad, en la casa, donde sea, la gente va a creer que usted y yo estamos locos por lo que estamos haciendo y diciendo. Es obvio. Todo el mundo miente para tener ciertas recompensas financieras. Todo el mundo se rucha pisos, todo el mundo chismea, todo el mundo trata mal a otros, y usted no lo hace porque usted es cristiano, hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque es que Carlos no lo hace, porque Adrián no lo hace, porque Melissa no lo hace, porque es cristiano, hijo de Dios. Porque Pablo no habla como los demás hablan, porque Karen es distinta, porque Don José es distinto, por cristiano, hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo. Y eso es locura. Vino un chisme buenísimo, todo el mundo está hablando y usted está sentado aparte, usted no le interesa, porque usted sabe que eso no es de Dios. Todo el mundo está madreando a todo el mundo y usted no habla así. Usted habla diferente, se comporta diferente, no se come a los demás, no habla mal de los jefes, no ofende a los compañeros. Usted es distinto. Entonces para los demás eso es locura. ¿Cómo es posible que este compañero, esta compañera sean así? Sí, porque usted es cristiano, hijo de Dios. Somos locos para el mundo. El evangelio es locura. A mí muchas veces me ha llegado alguien a decir: es que estoy enfermo. Yo le dije: bueno, vamos a orar por sanidad. Pero es que no tengo plata para el médico. Es que Dios es su médico. Vamos a orar, porque la última palabra la tiene Dios, no el médico. Y la persona se sana y me llama y me dice: fui al médico y me dijo que no tengo nada. Yo: no, que no. Porque es locura el creer que Dios puede sanar por completo, pero Dios lo hace, claro que lo hace. Y usted y yo lo sabemos, porque es nuestro Padre. Entonces, si Jesús estaba en casa de Marta y María, que eran sus amigas, hermanas de Lázaro, María estaba para Jesús, pero Marta no. ¿Cómo estarán los afanes de la vida hoy en usted? Porque ese es el problema de la vida: los afanes, los pedregales, las aves que vienen y se comen la semilla que está siendo plantada hoy en su corazón. Cada vez que usted lee la palabra en su casa, cada vez que usted se sienta en su casa solo con su pareja o quien sea, leer la palabra, estudiar y meditar en ella,
Eso tiene que transformar su vida. Es que no puede usted salir igual después de eso. Es imposible. La palabra es cortante, más cortante que espada de doble filo. Usted puede escuchar reflexiones cristianas, leer libros cristianos, escuchar historias positivas y motivadoras y lo que le dé la gana, pero lo único que cambia vidas es la palabra de Dios. Es todo. Por eso aquí no venimos a dar una historia de media hora o una hora y una ilustración de testimonio, porque eso no lo cambia a usted lo cambia la palabra de Dios. Y usted no puede salir igual. Ahora bien, si su corazón es una buena tierra, va a dar fruto, y ese fruto se evidencia con sus hechos. Se va a demostrar que usted es hijo de Dios con sus hechos, como usted habla, como usted se expresa. Es imposible que un cristiano ande siempre negativo. Es imposible que un cristiano sea quejoso, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede levantarse en la mañana y tal vez aunque se sienta mal, aunque esté en una prueba, creer que todo va a salir mal. No, es que Dios va delante suyo como poderoso gigante. Hay un vallado de ángeles a su alrededor. Usted sabe que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, alrededor de los que le buscan, y los defiende. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús y la ponemos en las circunstancias. Nos dejamos que los afanes de la vida, que esas raíces vengan y nos tapen y nos quiten la palabra. En Colosenses 3:1, vamos a ir rápido a Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 dice: si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Están en dónde? Arriba. Buscad las cosas de arriba, las cosas de lo eterno, las cosas de Dios. Busque a Dios en oración. Busque estudiar la palabra, medite en la palabra. Busque la voluntad de Dios, sabiduría de Dios. Habéis resucitado con Cristo. Usted y yo somos hijos de Dios, perdonados, justificados, escogidos, real sacerdocio, nación santa. Y ahí podemos decir todo lo que Dios ha declarado para usted y para mí. Y por eso es necesario que busquemos siempre lo que está arriba, que es Jesús. Ahora, Marta, los afanes de la vida la estaban ahogando, pero el afán nos desenfoca a nosotros y hace que dejemos de confiar en Dios. Dios pretende que nosotros alcancemos al mundo, que nosotros nos proyectemos al mundo con amor, con nuestros hechos, con nuestras palabras, que seamos distintos, que nos llamen locos. Pero cuando una de esas personas viene a la iglesia y se da cuenta que usted es el mismo en la iglesia que en el trabajo, que usted habla igual en la iglesia que en el trabajo, esa persona se da cuenta que usted es alguien íntegro, porque de eso se trata la integridad. Cuando esa persona viene aquí, se da cuenta cómo adoramos y cómo alabamos a Dios, cómo recibimos la palabra. Cuando esa persona que usted trae a la iglesia se da cuenta que todos traen Biblia y todos leen la Biblia y no se creen lo que el pastor dice solo porque sí, como hacían cuando Pablo predicaba, ¿verdad? Y la Biblia enseña que un grupo de personas, si iban a ver si era verdad, los de Berea, ¿verdad? Por eso es que siempre en las iglesias se insta que usted traiga Biblia. No es que el pastor se inventa Primera de Judea y todo el mundo así, Primera de Judea. No, usted es responsable también de lo que aquí se predica. Mateo capítulo 6, versículo 25. ¿Cuántos están dormidos? Amén. Oiga, si la persona que está a la par, métele un codazo si se está durmiendo. Mateo 6, 25 dice: amén. Por tanto os digo, no os afainéis, ¿qué dice? Por vuestra vida. Ve, aquí hay gente que ahorita está, que voy a almorzar, o es que hoy tengo que llegar a hacer esto, el otro, a planchar la ropa, y tienen su mente en cualquier cosa menos en la palabra, ¿verdad? No os afanéis por esta vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ojo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial, que dice, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Hay gente que le da tanta ansiedad pensar lo que van a hacer el día siguiente. Marta, no ha llegado el lunes y usted ya está estresado por el lunes. ¿Conoce gente así? Si bien es cierto, bueno, a mí me gusta agendar toda mi semana. Me gusta, porque si no, de verdad todo se me olvida. Anoto todo, pero todísimo. Si tengo reuniones, si tengo que dar clases, si tengo algo de vigilias, todo yo lo anoto con alarmas y todo. Pero yo no estoy pensando en mi semana desde el domingo. Mi semana está puesta delante de Dios, porque yo no me quiero estresar ni quiero que me dé ansiedad, porque viene una semana complicada. Cabe recalcar, esta semana para mí es una semana complicada, pues yo ya la puse delante de Dios y no me voy a afanar. No quiero ser como Marta, quiero ser como María, que Jesús estuvo para ella y ella estuvo para él. Amén. Así que usted, cada momento que va a sacar para orar y para estudiar la palabra, que usted sea como María y no como Marta. El Señor está para usted, esté usted para el Señor. Ahora, si para el mundo somos locura, y el problema de la vida es todos los asuntos que nos distraen, Dios quiere que nosotros llevemos su palabra, quiere que llevemos un evangelio claro, quiere que usted y yo seamos de influencia para los de afuera. Pero hay un detalle antes, y es el asunto de la santidad, que es el tercer punto. La santidad es una demanda de Dios para la vida del cristiano. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está: sed santos, diga, porque yo soy santo. La santidad es una demanda de Dios para la vida del cristiano. No es si usted quiere, no es si usted siente, no es para los que predican y sirven en la iglesia, es para todo aquel que dijo: Jesús es mi Señor y Salvador. Y si usted aquí es cristiano, hijo de Dios, Dios espera de usted santidad. El asunto es que la santidad no es ser enteramente perfectos, porque a veces en conversaciones decimos: es que yo no soy santo, yo no soy perfecto. Y es que pensamos en una santidad como si fuese el catolicismo, y no. La santidad es una demanda de Dios para la vida. No si usted se murió y fue muy bueno. Usted es santo porque Dios es santo. 2 Corintios 7:1, vamos rápido para allá. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y qué dice? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Con el temor de Dios. O sea, ser santo no es ser enteramente perfecto. Todos los días buscamos temor de Dios para así perfeccionar esta santidad. ¿Y qué es el temor de Dios? Proverbios 8:13: el temor del Señor es aborrecer el mal. Entonces, si Dios demanda que usted y yo seamos santos y se perfecciona con el temor de Dios,
y el temor de Dios es aborrecer lo malo, eso quiere decir que cada decisión que usted toma en la vida debe demostrar ese temor a Dios, para que su santidad sea perfeccionada. La perfección de la santidad es continua hasta el día o que Cristo venga o que usted muera. Todos los días, todo el día. Cuando usted ora y se presenta delante del Padre y le pide al Espíritu Santo guianza para no jalarse una torta, para hacer las cosas bien, para ser agradable a Dios, usted siendo Dios, yo quiero hacer las cosas como tú quieres que las haga, no como a mí se me ocurre, no es con mi prudencia, es con tu sabiduría. Y esa búsqueda del Señor va a hacer que su santidad se perfeccione. El pedirle a Dios sabiduría y entendimiento va a hacer que usted sepa cómo presentarse a otros, cómo hablarle a otros, cómo evangelizar a otros, cómo ser de testimonio a otros. Que van a decir que estás loco, pues qué importa. Que van a decir, pues que usted era un borracho, usted era un adúltero, era un mujeriego y ahora me está predicando. Sí. ¿Cómo es posible que usted Dios lo sanara? Pues sí, el mundo no lo entiende, pero Dios lo hizo. Somos locos para el mundo, pero también somos santos delante de Dios. Por eso el tema de hoy se llama locos y santos. ¿Qué importa lo que la gente diga de usted y de mí? Pero usted y yo nos tenemos que esforzar por caminar conforme a la voluntad de Dios, y para eso hay que buscar a Dios en oración. Para eso hay que buscar la voluntad, la guianza del Espíritu Santo. No tome usted decisiones sin consultarle a Dios en oración. Puede pedir consejo, claro, lo tiene que hacer, pero hay gente que tenga la sabiduría de Dios. Porque si dice, es que mi jefe es muy bueno, es muy sabio y tiene mucho conocimiento, es profesional, es cristiano, ¿tiene la sabiduría de Dios o no? Porque o una o otra. Quien no tiene a Dios no tiene la sabiduría de Dios. Puede ser muy inteligente, puede ser muy sabio, pero es que Dios ha escuchado cosas que usted y esa persona no, y Dios ha visto cosas que esa persona y usted no. Y Dios es eterno, y Dios ya planeó su vida. La Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para usted. Entonces, busque sabiduría de Dios. Que el mundo te diga que estás loco, pues qué importa. Somos locos y santos, y lo que importa es que seamos agradables al Padre. Lo que importa es que usted sea siempre el mismo, aquí en la iglesia o en su trabajo o en la universidad, pero usted lo que dice y lo que hace tiene que reflejar que usted ama a Dios y su temor a Dios. Amén. Ahora, en Cristo nos pueden llamar locos por creer en un Dios de amor, por creer en un Dios perdonador. El mundo llamará locura a nuestra predicación, nos llamará locos por ser diferentes, nos creerá locos por esperar a un Señor de señores. Usted le dice a su compañero de trabajo, es que estoy esperando el arrebatamiento a la iglesia. ¿Qué cara le van a poner a usted? Porque solo alguien que tiene el Espíritu Santo entiende qué es eso. Usted sabe que sentarse a la mesa con un compañero de trabajo y decirle, no, hombre, es que yo, vea, tengo una esperanza que en cualquier momento venga un ángel y me lleve. Y el otro como, ¿qué está hablando? Usted sí, porque la Biblia dice que uno estará durmiendo y el otro será tomado y el otro dejado. O sea, aquí usted va a ser dejado y yo tomado. Y el otro, ¿qué le pasa? Hay temas que no es sabio hablar, ¿verdad? Con los compañeros de trabajo. ¿Quién te va a entender? Pues nadie. Que usted le dice, vea, en cualquier momento queda mi ropa y yo me voy chingo aquí para arriba. Y otro, ¿qué está hablando? Es locura para el mundo. Porque la Biblia dice que un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Cuando la palabra dice que todo ojo le verá, eso es la segunda venida, no es el arrebatamiento. El arrebatamiento es un abrir y cerrar de ojos. Son ángeles que recogen a la iglesia y nos vemos en Cristo en las nubes, enseña la palabra. Y que su compañero le diga que está hablando. Usted puede usar mi ropa, usted y yo somos de la misma talla. O sea, hay cosas que no ayudan a evangelizar, ¿verdad? O sea, y también hay que ser sabios. Pero el mundo, seremos locos y seremos santos, pero agrademos a Dios. Para terminar, 1 Pedro capítulo 5. Yo quiero que usted aprenda, que usted hoy que salga de acá, entienda que usted y yo tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que amar a Dios, tenemos que creerle a Dios. Contra todo viento y marea hay que creerle a Dios. 1 Pedro capítulo 5 del 6 al 11 dice: humillados pues
bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Echad toda vuestra ansiedad al Señor, todas sus cargas las echa delante del Señor. Cualquier problema se echa delante del Señor. Que usted no se guarde nada, que usted sea una persona sabia, que usted aprenda a buscar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles. Yo quiero que usted hoy ore conmigo y que usted le diga: Padre, yo, pues sí, para el mundo seré loco, para ti debo ser santo, pero ponga en mí el querer como el hacer. Ponga en mí, Señor, la sabiduría de lo alto. Dame sabiduría de lo alto. Ayúdame a ser santo, a ser sin mancha. Perdóname. Yo creo que usted ore conmigo y le diga: Padre, en el nombre de Jesús, toda la iglesia ahora. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, por mis errores, por no hacer las cosas bien. Perdóname por las veces que te he fallado, por cuando he hablado cosas que no están bien, por cuando he pensado cosas que no están bien. Perdóname por mis pecados. Lávame, límpiame, purifícame. Yo reconozco que Jesús es mi Señor, es mi Salvador, el Señor de mis pensamientos, el Señor de mi vida, el Señor de mi mente, de mis proyectos. Jesús es Señor de mi casa, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi trabajo, de mi emprendimiento. Jesús es Señor de cada uno de mis bienes materiales, de mi carro, de mi casa, de todo. Yo declaro que Jesús es el centro de mi vida. Jesús es Señor de todo lo que soy. Padre, ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Ayúdame a ser santo. Perdóname porque he descuidado la santidad a la cual tú me has llamado. Y te pido que tú me ayudes. Así, con sus ojitos cerrados, si usted hoy por primera vez le dijo a Jesús que fuera su Señor y Salvador, yo quiero que usted levante su mano y la baje. Si usted le pidió perdón a Dios, yo quiero que usted levante su mano y la baje. Y si usted hoy quiere caminar en santidad, sin importar lo que el mundo te diga, sin importar la opinión del mundo, sin importar que te digan que estás loco o que no tiene sentido lo que estás viviendo o predicando, si usted hoy se quiere comprometer con el Señor a ser alguien de influencia para el mundo, yo creo que usted se ponga de pie.